Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. A nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, les damos las más cordiales las bienvenidas a un segmento más, Tiempo para una sana convivencia. El día de hoy me complace tener a una invitada muy especial de la Ciudad de México. Ella es Carmen Trejo, fundadora y directora de Ellas en Escena AC. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Adela, pues muy contenta de estar hoy con ustedes compartiendo pues esta experiencia. Me siento muy halagada de su invitación y me da muchísimo gusto compartir también con nuestras amigas, nuestros amigos, toda esta experiencia que hemos desarrollado. Gracias, Carmen. ¿Qué te parece si te presentas y nos platicas un poco sobre ti, para que así las personas que nos ven también puedan conocer? Sí, claro, pues yo soy Carmen Trejo, soy actriz, dramaturga, gestora, directora de teatro y fundadora de una compañía que se llama Ellas en Escena, Teatro con Visión de Género. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México Relaciones Internacionales antes de estudiar teatro, después estudié actuación y en los últimos 8, 10 años de mi vida me he dedicado a estudiar perspectiva de género, feminismo y la presencia del arte, la presencia de las mujeres en el arte. Básicamente eso es lo que hago. Gracias, Carmen. Bueno, ¿qué te parece si nos platicas cuál ha sido tu experiencia de formar tu propia compañía de teatro con perspectiva de género? Ay, pues muchas gracias, Adela. Justo para eso preparé esta presentación que la titulé En la escena de tu vida, tú eres la protagonista. Esta tiene la intención de hablar de esta experiencia de hacer teatro. La intención es hablar de cómo esta experiencia de teatro pone a las mujeres en el centro de la escena con dignidad y con alegría. La dignidad y la alegría son dos valores que rigen nuestro quehacer en este grupo que hemos formado. Y bueno, para comenzar esta presentación, yo quisiera leerles un poema. Quisiera comenzar con un poema y que pensáramos todas y todos en la pequeña llama. Dice, la pequeña llama, yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor de las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas, azules, temblorosas, lo mismo que las almas taciturnas y buenas. Hay otras casi blancas, fulgores de azucenas. Hay otras casi rojas, espíritus de rosas. Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive, que siente, que medita. Un ser que nos contempla transformado en hoguera. Así, cuando yo muera, he de ser a tu lado una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas noches de amante desolado. Es un poema de Juana de Ibarburu y me parece muy importante porque más adelante vamos a hablar de esta flama o de otras flamas. Me parece muy bien, Carmen. Bueno, y para hablar sobre el origen de esta compañía de teatro, pues les quiero, como les decía hace un momento, estudié Relaciones Internacionales y del 2008, acá abajo ustedes pueden ver, abajo estoy en un escritorio, del 2008 al 2010 trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí estuve a cargo de la Subdirección de Clima Organizacional, Equidad y Género. Y ahí fue donde yo empecé a tener muchísima información sobre la perspectiva de género
lo que estaba pasando a nivel internacional en nuestro país, pero como también había estudiado actuación, pues yo siempre soñaba con estar en el escenario y no quería renunciar a mi sueño. Entonces, pasaron un poquito más de 2 años y dije, ya, yo necesito hacer lo que quiero hacer de mi vida porque si no, voy a estar muy frustrada. Y entonces, un día renuncié y escribí mi primera obra. Escribí una obra para las y los espectadores del metro de la Ciudad de México. Yo decía, yo quiero ir a donde está la gente, no puedo esperar a que la gente vaya a verme. Y entonces me salí de los teatros, empecé a hacer una propuesta itinerante y que hablar ahí de cosas que a mí me interesaban, ¿no? ¿Qué estaba pasando con mi trabajo? ¿Qué pasaba en el metro? ¿Qué convivir con las personas? Cantábamos en vivo, bueno. Ese fue el origen de Ellas en Escena y lo que a mí me provocó, digamos, salirme de esa comodidad que significaba ser funcionaria con un sueldo seguro, con todo muy bien, pues un sueldo que me alcanzaba para hacer muchas cosas. Con mejores prestaciones, ¿verdad? Totalmente, o sea, tu aguinaldo, tus vacaciones pagadas, eso era increíble y renuncié a esa seguridad porque yo no quería quedarme en la vida con las ganas de hacer teatro. Y entonces, pues me escribí mi primera obra y ahí la presenté y me fue maravillosamente bien. La gente se detenía a ver lo que estábamos haciendo. Llegamos a tener funciones con más de 200 personas en el metro, tenía que llegar seguridad. Bueno, fue una cosa de muchísimo aprendizaje. Sí, increíble. Y eso fue lo que a mí me motivó ya después para darle forma a esta compañía, que le puse yo Ellas en Escena. ¿Por qué? Pues porque como les decía que había estado en contacto con mucha información nacional e internacional en el marco de la perspectiva de género, yo ahí leí que la ONU quería que las mujeres pasaran a ser el centro de la escena y promotoras del cambio, como un agente de cambio. Entonces, yo dije, claro, yo voy a ponerle a mi compañía el nombre de Ellas en Escena para que sean las mujeres el centro de la escena del teatro. Vamos a hablar de las mujeres desde el cuerpo de las mujeres, desde la voz de las mujeres, desde los sueños de las mujeres. Y entonces por eso así la nombré y con este eslogan que es Teatro con Visión de Género. Y esta compañía, aquí puse a mis compañeras maravillosas, los sueños son sueños, pero para que sean proyectos nunca los puedes hacer sola, nunca. Entonces ahí yo convoqué, invité a Stephanie Siliceo, es mi compañera que está del lado derecho, con el cabello más largo. Ella es Stephanie, ella es fundadora conmigo de Ellas en Escena y bueno, pues ya llevamos un rato muy largo trabajando en esto, aportando ella toda su visión desde una disciplina que no es el teatro y en medio tenemos a Ivonne Meléndez, que es, también se ha unido al grupo en los últimos 3 años, tampoco es artista, pero hemos hecho un grupo muy, muy creativo, muy propositivo y que va enriqueciéndose con los diferentes aprendizajes y conocimientos de cada una, ¿no? Aquí observamos, ¿verdad?, un ejemplo o un testimonio de la sororidad, ¿verdad?, el apoyo y esa hermandad que tenemos entre mujeres. Sí, sí, la verdad sí, ha sido riquísimo, es un intercambio de conocimientos, de puntos de vista, de crecimiento, ¿no? Porque sabemos que si una avanza, pero nunca lo hace sola, nunca lo hace sola, o sea, siempre vas rodeada de muchas mujeres, y en este caso de mis compañeras, ¿no? Que si a mí se me ocurrió hacer la compañía, yo nunca lo hubiera podido hacer sola, nunca. Y ahí están ellas enriqueciendo,
aportando todas, todos somos un equipo, ¿no? Y es una visión muy diferente, o sea, sí, creo que es una visión muy novedosa o propositiva de hacer las cosas diferentes, ¿no? Así es. Y bueno, también hacemos, además de las obras de teatro, hacemos talleres, pláticas, conferencias, y los temas que tenemos es la perspectiva de género, la igualdad y los derechos humanos. Aquí les puse algunas fotografías de los grupos con los que trabajamos. Siempre que damos una obra, al final hacemos una retroalimentación. Aquí alguna foto de los talleres que damos, talleres de teatro, no para actores y actrices, sino para gente que las invitamos a que se suban al escenario, porque hay que hacer teatro en cualquier momento de tu vida. Ahora no sabemos cómo lo vamos a hacer con estos cambios que nos está proponiendo la vida, pero es muy importante subirse al escenario, a hablar desde ahí. Entonces, siempre hacemos talleres para personas que no hacen teatro. Y déjame decirte que de las obras que tenemos, digamos de 2012 a la fecha, llevamos más de 33,000 espectadores en 23 estados del país. Y eso para mí es un dato increíble, ¿no? Y estas son las obras de teatro: Lupita en el país de sus sueños. La última es un monólogo que se llama Ser o no ser una mujer normal. Y más adelante vamos a hablar de qué veo cuando me veo. Ok. Bueno, rápidamente. Una de las cosas que nos hemos dado a la tarea de investigar para poder aplicar la perspectiva de género a lo que hacemos, pues es el concepto de violencia. Y hemos visto que la violencia tiene que ver sobre todo con una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Y esta relación desigual pues se repite a lo largo de la vida y que surge casi siempre de las pautas culturales. Y se va perpetuando esta condición inferior que se le asigna a las mujeres, ya sea en la familia, en el lugar de trabajo, en la sociedad, en la comunidad. Este es un concepto del informe de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing de 1995. Nosotras hemos tomado toda esta literatura para poder estudiar y armar las actividades que hacemos para el público. Y entonces, bueno, ¿por qué esto? Porque nosotras queremos visibilizar esta violencia y después proponer otra forma de vivir, que sí se puede. Sí podemos. Así es. Entonces, bueno, aquí esta violencia, también de lo mucho que hemos investigado, es la violencia simbólica. La violencia simbólica tiene que ver, hay muchas formas de violencia, muchas, pero hay una muy sutil, que a mí me parece que es una de las más peligrosas, porque está dentro de nosotras y de nosotros, no nos damos cuenta. Esta violencia simbólica fue muy estudiada por Pierre Bourdieu en los años 70, y describe esta dominación que se ejerce de forma indirecta, es decir, no es la violencia que te deja marca en el cuerpo, no es que alguien te quite tu dinero, no es alguien que te quita la casa, no, es una violencia que te va diciendo qué lugar ocupas en el mundo, que va repitiendo los estereotipos y los roles de género. Está tan interiorizada que llegamos a pensar que eso siempre ha sido así y que no puede cambiar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Este tipo de violencia se ejerce con la aceptación de quien la recibe. O sea, que la víctima, digamos, es cómplice de la propia violencia que se ejerce contra ella. Por ejemplo, aquí yo les puse dos imágenes, una niña más o menos de unos 3 años y un niño de 3 años. ¿Por qué los juguetes de esa niña es la cubeta y la escoba? Sus papás pensaron, o las personas que se lo regalaron, que era un buen juguete para ella, y la están ya desde ese momento entrenando para que vaya asumiendo unas ciertas tareas
que va a desempeñar después, igual al niño, ¿por qué le dieron ese juguete? ¿Quién se lo dio y por qué lo acepta él, ¿no? Y bueno, aquí más fotografías de cómo nos va llevando esta violencia simbólica simplemente a través de los juguetes, ¿no? Pero que nos van formando todo un imaginario colectivo que nosotros vamos aceptando y repitiendo a través de muchas manifestaciones. Aquí les puse algunas series, imágenes, tenemos aquí una portada de una película, una canción que les voy a cantar. Adelante. De Juan Gabriel, ¿no? El corito, nada más para que se acuerden, porque seguramente muchas de nuestras amigas las han cantado cuando estuvieron muy enamoradas. Y entonces dice, por ejemplo, y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho esclava de tu amor, ¿no? O sea, no sirvo para estar sin ti, soy esclava de tu amor. Y así podríamos hablar de muchísimas canciones, de muchísimos ejemplos, de cómo vamos aceptando y reproduciendo la violencia. Y obviamente el teatro no está exento de eso. El teatro es un mecanismo también que a través de los siglos ha servido para reproducir la violencia simbólica. Por ejemplo, aquí rápidamente, Medea de Eurípides, de Grecia, de hace muchos siglos, es un personaje que, celosa, mata a una mujer y a sus propios hijos. Tenemos a Ofelia de William Shakespeare, que Ofelia se suicida despechada de amor. Y bueno, también una imagen aquí de las preciosas ridículas de Molière, que ridiculiza a las mujeres que se habían propuesto estudiar. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacer para no repetir esta violencia simbólica en el teatro? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tipo de artista quiero ser? ¿Qué tipo de protagonista de mi vida quiero ser? Y entonces, bueno, rápidamente les comento, ¿qué es la protagonista? Pues es la persona, el personaje que el personaje principal de un drama o una historia, de una obra literaria, de una película, de un acontecimiento. Es quien tiene la mayor parte de la acción. Y entonces yo dije, ¿qué clase de protagonista quiero ser en mi vida y en el escenario, que además hay que asumir la gran responsabilidad que se tiene de estar en un escenario? Y entonces escribí una obra especialmente que habla de la dignidad. Y para eso quiero que vean un pequeño video. Son algunos momentitos de la obra. Por favor. Claro que sí. El arcón de la buena mujer contiene todo aquello que las niñas y las adolescentes requieren para llegar con éxito a ser las mujeres que todos esperan. Incluye interesantísimas herramientas de trabajo. Una escoba, un trapeador, un plumero y un recogedor. Métete, que te metas, métete, que te metas, métete, no lo repetiré. ¡Hey! Métete. Me gusta cuando callas, porque pareces ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Que yo puedo transformar mi vida. Gracias por confiar en mí. Soy feliz, miré al espejo y pude comprender que soy mujer que tiene que vivir con libertad y
Bueno, como vimos en esta obra, se llama ¿Qué veo cuando me veo? Y es una obra que escribí exactamente para hablar de la dignidad. Hay muchísimos, la dignidad es un concepto muy complejo que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. Es un concepto no fácil, pero para mí fue fundamental haber escuchado a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Cuando yo les decía, dejé mi cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidí hacerme dramaturga y lanzarme a los escenarios, ir al encuentro de las y los espectadores, me puse a estudiar, hice un diplomado y en ese diplomado yo escuché a la doctora que nos dijo que la dignidad humana se siente, dice, se siente como una flama. Es algo que se siente en lo interno, en el cuerpo, porque vibra aquí, en el pecho. Y ella en su clase nos dijo, pongan las manos aquí. Dijo, es el respeto y la estima que cada persona tiene para sí misma y para las y los demás. Es lo que nos hace iguales a hombres y mujeres. Lo contrario, la humillación. Por eso, hasta las niñas y los niños saben cuando algo es injusto. Y esto me conecta a mí con la pequeña llama de Juana de Ibarburu. Porque al final nuestra dignidad está aquí. Y cuando alguien nos hace daño, cuando hacemos algo que no queremos hacer, nos duele aquí, como dice la doctora. Entonces yo escribí esta obra de ¿Qué veo cuando me veo?, que ustedes ya vieron el videíto, porque esta mujer va en busca de su llama, de su flama interior, es decir, va en busca de su dignidad. Y lo que hace es, hace un viaje introspectivo. La protagonista se llama Magnolia, que se ha propuesto ser cantante, pero ya saben, le han dicho que canta feo, que no sirve para eso, y hablando con su reflejo, pues su reflejo le dice, es que tú sí puedes hacer lo que tú quieras, pero lo que pasa es que tu flamita se está apagando, y entonces sale del espejo y hacen este viaje introspectivo. Ahí ustedes vieron unos fragmentitos con otras actrices, y bueno, van hablando de la abuela, van hablando de la madre, van hablando de cómo las educaron, cómo la educaron a ella, al hermano, este viaje, ¿no?, al pasado, también en los 15 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de violencia estamos repitiendo en cada una de las escenas para que las personas lo puedan ver con sentido del humor, con ironía, con música en vivo, pero para que nos demos cuenta de cómo estamos en un entorno que va minando nuestra dignidad y que además lo aceptamos, ¿no? Por ejemplo, a los 15 años, ¿cuántas niñas no sueñan con sus 15 años? ¿Y qué significado tiene? Bueno, hay muchísimo de qué hablar. Podríamos hacer un conversatorio sobre los 15 años y sobre los juguetes, ¿no? Entonces, aquí vemos el momento como más irónico de la obra, el más ridículo, para hablar de los estereotipos y los roles de género, ¿no? Ella trae ya una peluca, ustedes la vieron ahí con su recogedor, su plumero, todo esto, para ver cómo se nos exige a las mujeres traer esos taconzotes, el maquillaje, pero nosotras lo aceptamos. O sea, por un lado la sociedad nos dice, este es tu lugar, y nosotras decimos, sí, claro, este es mi lugar. Y yo me voy a encadenar, ¿no? Hay como muchas analogías de las violencias a través de los objetos. Entonces, este es el momento que a mí se me hace más fuerte y sin embargo es el más irónico de la obra, ¿no? Ella, si la pueden ver, tiene un parche en el corazón, un parche en el sexo, para que no desee, para que su deseo esté inducido por una norma que nos rige, ¿no? Y luego le habla el jefe por el teléfono, bueno. Y entonces ella termina devastada,
pero hay un momento de lucidez y dice, ¿qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? Y la pregunta es para todas las personas que nos ven, que se pregunten, ¿qué derecho tengo? ¿Tengo derecho aquí? Y es muy importante, no solamente que los pensemos, sino que nos documentemos, que vayamos a leer sobre nuestros derechos, que los conozcamos, porque nadie puede exigir lo que no conoce. Entonces, si yo quiero ejercer el derecho sobre mi cuerpo, yo tengo que leer sobre eso. Si yo quiero ejercer mi derecho a estudiar lo que yo quiero, bueno, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo voy a eso? ¿Cuál es mi fuente documental? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? Entonces, no es que se nos dé así divina por la divinidad, ¿no? Hay que ir a buscar y saber cuáles son nuestros derechos para que los podamos ejercer y exigir. Y entonces Magnolia termina pues feliz. Esa es una de las cosas que me parece muy importante en nuestras obras de teatro, que las mujeres las veamos alegres, felices, enteras, radiantes, que no se preocupen si tienen lonja, si tienen estrías, si son, no importa la edad que tengan, tenemos derecho a ser felices. Y entonces así es como esta mujer recupera su dignidad, esta personaje, porque además es una palabra que no se puede decir en femenino. Bueno, no existe la palabra personaje. Ajá. Se tiene que decir la personaje, pero nosotras decimos las personajes. Esta personaje termina feliz, sintiendo en plenitud su llama, su flama interior, que es su dignidad. Y ella dice, pase lo que pase, nadie va a volver a lastimar mi dignidad. Y así terminamos ¿Qué veo cuando me veo? Quiero compartirles acá algunas imágenes de nuestros públicos. Este es un público en el estado de Hidalgo, en un teatro enorme, 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 enorme. Con, no sé, esa vez tuvimos como 2,000 espectadores. Como es un teatro, lo que nosotros hacemos es itinerante, nos podemos adaptar a muchos espacios. Esta es una foto que le guardo mucho cariño. Este es en Comalcalco, Tabasco, y nos presentamos en el Jardín Juárez, con cerca de 300 personas, al aire libre. Y fue una función espectacular. Les decía... Carmen, ¿qué impacto crees que ha generado Ellas en Escena en las mujeres que han visto tus obras de teatro? Ay, pues ha sido, mira, la manera en que nos hemos comunicado con las espectadoras es muy fuerte. Es decir, se acaba la obra y hacemos esta retroalimentación, y ahí es cuando nos podemos dar cuenta qué es lo que pasó con muchas de las mujeres. Muchas nos han dicho, por ejemplo, que nunca se habían dado cuenta que las canciones, qué efecto tienen en ellas las canciones. Nos han dicho, bueno, hemos tenido comentarios preciosos, preciosos así, de que las obras las ha conmovido tanto que han cambiado su vida, que se han dado cuenta de que sí pueden ser felices, que sí pueden romper las cadenas que las atan, que sí quieren estudiar lo que siempre han querido estudiar, que están decididas a ir por su sueño. Son cosas pues fuertes para mí, porque sé que tocamos fibras muy sensibles y que además lo recibimos en ese momento. Es decir, no pasa mucho tiempo entre que sucede la obra y las personas van y nos abrazan y se sacan fotos con nosotras y nos dicen cosas hermosas de lo que están sintiendo, y ahí es cuando yo digo, claro, es que sí, si hablamos con honestidad de las mujeres, de lo que nos pasa, de lo que nos duele, pero también de lo que soñamos, ahí conectamos. Y las mujeres
se conmueven profundamente y deciden hacer cosas nuevas en su vida. Entonces, para nosotras ha sido maravilloso ese encuentro. Acá tengo algunos testimonios. Miren, acá en algunas obras les pedimos que dejen por escrito y gracias aquí por ejemplo, el trabajo tan grande que están haciendo. Y les pido, no se cansen nunca y sigan adelante para que toda esta violencia sea cada vez menos hasta que se logre erradicar. Dios las bendiga y proteja siempre. Me pareció una excelente obra que debería de tener mayor difusión para que más mujeres escuchen el mensaje que transmiten. La manera en que cuentan la historia te hace reflexionar sobre tu vida y el entorno en donde te desarrollas. Y de alguna manera romper con esas creencias con las que hemos crecido. Es maravilloso, ¿verdad? El impacto que ha tenido con todas las mujeres de la República Mexicana. Este es bien bonito. Bueno, cuando me veo, logro ver aquella persona que decidió estudiar medicina, veterinaria y zootecnia, cuando le dijeron que era una profesión pesada física y psicológicamente y no aguantaría. Ahora estoy a 1 año de graduarme. La obra estuvo maravillosa. Gracias por recordarme lo mucho que valgo. Quiere decir que las historias que tú compartes a través del teatro han marcado un hito en la historia de las mujeres, ¿verdad? Sí, Adela, sí, para mí eso es grandioso. O sea, sí he tenido compañeras que han sido parte de Ellas en Escena. Esmeralda Pliego vio la obra cuando se estrenó. En ese video, ella estaba ahí como espectadora y después de que vio la obra, renunció a su trabajo, dejó a su novio y me buscó y me dijo, ¿hay vacantes? Y yo le dije, todas. Entonces, trabajó con nosotras directamente, haciendo gestión, varios años, hasta que ella emprendió su propio proyecto, lo cual a mí me hace feliz, muy feliz, ¿no? El verla plena, el verla feliz, que ha luchado también por sus sueños. Les platico un poquito. Esmeralda es una amiga que tenemos en común, es una amiga muy querida, es una amiga que ha apoyado siempre a las mujeres del estado de Tabasco con contenidos, con materiales, y es una amiga que realmente es defensora de los derechos humanos y tiene congruencia entre lo que dice y lo que hace y lo que vive, ¿verdad? Sí, y digamos que cuando ella vio la obra, dice que cambió su vida, y eso para mí fue así como, es muy fuerte y maravilloso, ¿no? Porque digo, estoy en el lugar indicado, es decir, también sé que me tengo que seguir preparando, que tengo que seguir escuchando, que tengo que fortalecer a mis compañeras en nuestro equipo, en nuestro quehacer diario, para que esto siga sucediendo. Que no es una cosa, como decía mi mamá, el burro que tocó la flauta. No, esto es de mucho estudio, esto es de mucha creatividad, de mucha empatía entre todas las personas y especialmente entre todas las mujeres, porque les digo, un proyecto solo se hace en equipo. Una puede tener muchos sueños, pero para que tu sueño sea un proyecto, necesitas de otras personas. Sí, y entonces, pues es muy gratificante, es muy motivador. O sea, yo leo esto y digo, claro, pese a todo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y me voy a seguir estudiando y voy a seguir fortaleciendo pues todas mis habilidades, pero también al equipo que formamos, Stephanie, Ivonne y todas las personas que están cerca de nosotras, ¿no? Para que esto siga vivo y que invite a las mujeres y a los hombres también a cuestionar si realmente estamos siendo las protagonistas o los protagonistas que queremos ser en nuestra vida. Así es.
Y bueno, aquí digamos como una propuesta final que quiero compartir con ustedes es los aprendizajes a los que he llegado en los últimos años de mi vida y que pienso que me parece importante de compartir, si ustedes quieren, algunos ponerlos en práctica. Adelante. Pues es, pregúntate por tus verdaderos deseos. Porque ya vimos cómo el entorno te va desviando, te va poniendo roles, te va poniendo estereotipos que a lo mejor no es tu deseo. ¿Cuáles son tus deseos profundos? Reconoce a tus ancestras y a las mujeres que tienes cerca. Porque hay una historia de hace siglos que nos dice que las mujeres somos enemigas y que estamos solas. Y no, para nada. Eso es una trampa de este sistema que así nos quiere. Pero entonces hay que reconocer quiénes nos preceden en cualquier disciplina, en cualquier ámbito, qué mujeres estuvieron antes para que nosotras podamos hacer lo que estamos haciendo y qué mujeres tenemos al lado, porque nunca estamos solas y además, les decía, nuestra vida hay que vivirla en compañía. En compañía, no me refiero a vivir con alguien, pero me refiero a compartir la vida, las experiencias, los saberes. No hagas nada que no quieras hacer. No te pintes el pelo de rubio si no quieres. No hagas nada que atente contra tu persona. Hacemos muchas cosas que a veces no queremos hacer por cumplir con una exigencia social. Entonces, ¿qué sí queremos hacer? ¿Qué personas sí queremos ser? Estudia mucho, lo que quieras. Si quieres ¿te gusta hacer pasteles? Estudia sobre cómo hacer los mejores pasteles, pero estudia tus derechos, estudia mucho. Lo que te apasiona, ¿verdad? En la vida. Sí. Conoce tus derechos, ya hablamos de eso. Cuestiona todo lo que te parece normal, porque nada de lo que es normal es cierto. Toda nuestra normalidad está llena de desigualdades, de muchísimas desigualdades hacia las mujeres. Entonces hay que cuestionarlo todo. Es normal que todas quisiéramos tener hijos, es normal que todas nos casemos, es normal que nos guste el rosa, todo. Son normales los chistes, las canciones, ¿no? Escribe tu historia. Tenemos una historia maravillosa, única, irrepetible. Y normalmente a las mujeres durante mucho tiempo nos fue negada la palabra. ¿Cuántas de nuestras abuelas no fueron a la escuela? ¿Cuántas de nuestras bisabuelas no supieron leer ni escribir? No es casual. Entonces, cuando una mujer escribe, se vuelve transgresora. Escriban su historia, su diario, y todos los días escriban. Y que nadie apague tu flama interior. Que nadie dañe tu dignidad. Se siente aquí. Eso sería, digamos, lo que yo tengo preparado para ustedes hoy, Adela. Gracias, Carmen. Carmen nos invita a cuestionar nuestra vida diaria. Así también Carmen nos invita a reinventar nuestra historia, a encontrarnos con nosotras mismas. Carmen, ¿qué te ha motivado a emprender este proyecto de teatro? Pues, en primera instancia, era mi necesidad de hacer teatro, de estar en el escenario. Y después me di cuenta de que había muchísimo trabajo que hacer en la forma de representar a las mujeres, acerca de lo que yo consideraba importante de decir. Carmen, recientemente tuve la oportunidad de revisar un texto de tu autoría titulado Yo, Monstrua. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este tema, ya que me parece muy interesante? Y bueno, pues este es un texto que escribí para un círculo literario de mujeres, así se llama, que mensualmente ellas publican un reto escritural y ponen algún tema. Entonces yo lo escribí hablando sobre la maternidad y el derecho
a no ejercer la maternidad. Es un texto muy personal, es un texto pues que habla de lo que yo tuve que vivir cuando desde joven me di cuenta que no quería ser madre, que yo tenía la necesidad de experimentar otras formas de vivir la vida y no solamente como esposa o como madre, ¿no? Y me enfrenté a muchísimas cosas muy dolorosas, muy fuertes. Estuve a punto de caer en la trampa, digo una trampa porque para salvar una cierta situación, una cierta relación de pareja, pues dije, pues tengamos un hijo, ¿no? Y no, afortunadamente me di cuenta de que iba a ser una cosa súper cruel para mí, para mi expareja, para otra persona y sobre todo para un ser humano que no estaba aquí. Y eso me ha hecho pensar mucho cómo esta imposición de la sociedad hacia las mujeres, ¿no? Cómo existes en la medida en que eres parte de una familia, eres parte de una pareja, si tienes hijos, ¿no? Y entonces, cuando no quieres eso, pues te vuelves monstrua, te vuelves alguien que no está bien vista a los ojos de los demás. Y fue un reto no solo escribirlo, sino recuperar toda esta historia y poderla compartir a través de la palabra escrita. Pues es fuerte porque toca un tema fundamental de nuestra sociedad que obliga a las mujeres. Y ahí creo que hay muchas mujeres, muchas, que tienen hijos y que en el fondo no querían tenerlos, que los tienen por obligación. Hablamos de muchas mujeres, ¿no? O sea, creo que hay muchas problemáticas, pero hay muchas que por cumplir con la sociedad se comprometen a algo tan fuerte como eso y que es irreversible y que se quedan con muchas ganas de vivir sus sueños. ¿Creemos que la maternidad será elegida o no será? Así es. Bueno, Carmen, agradezco mucho todo el aprendizaje tan enorme, maravilloso que tú nos has compartido el día de hoy. A nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco, te decimos muchas gracias. Gracias por compartirnos tu testimonio y tu historia de vida. Y te deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que continúes emprendiendo. Quienes te seguimos en redes sociales, hemos visto que estamos festejando un aniversario, ¿verdad? De ellas en Escena C. ¿Nos podrías platicar? Sí, así es. Aquí les dejo los datos de contacto de ellas en Escena. Sí, pues en junio, el 7 de junio, cumplimos 8 años como compañía, que es nuestro cumpleaños porque fuimos Stephanie y yo a la notaría, hicimos nuestra acta constitutiva y ahí quedaba sentado que íbamos a hacer teatro con perspectiva de género. Y ese es nuestro cumpleaños, digamos, legal. Es un día histórico para festejar. Sí, y de ahí es que venimos trabajando y hemos hecho todas estas cosas y estamos muy contentas de todo lo que hemos logrado. Tenemos muchos proyectos en mente y pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos dan like, que a nuestras publicaciones. Y Adela, muchísimas gracias a ti, al Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco por esta invitación y encantada de compartir con ustedes. Agradezco muchísimo a la maestra Nelly Vargas, directora del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco, por esta invitación. Un saludo muy especial, maestra. Muchas gracias. Les invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes y en Tabasco. Por mi parte ha sido todo. Gracias, Carmen.
A nombre del Instituto Estatal de las Mujeres les deseamos una buena tarde. Saludos. Adiós, Carmen. Bye.